En mi calidad de subdirectora del Programa de Derecho Administrativo Económico, les damos la más cordial bienvenida a estas cuartas jornadas de Teoría del Derecho que hemos titulado Fuentes del Derecho y Praxis Jurisprudencial. Estas jornadas son convocadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y este año en un modo híbrido hemos vuelto asistentes presenciales y otros virtuales, así que les damos la bienvenida. Estas jornadas son transmitidas por nuestro canal YouTube del programa para los que no tengan Zoom, y si no, por la sesión de Zoom. Nos acompañan hoy el señor secretario académico de la Facultad de Derecho de nuestra Pontificia Universidad Católica, Cristian Villalonga, el señor director del programa de Derecho Administrativo Económico, Alejandro Vergara Blanco, expositores que después iremos presentando uno por uno, profesores, estudiantes, público en general. Muy bien, en esta cuarta versión las jornadas se desarrollarán a través de 4 paneles. Durante la mañana abordaremos la teoría del derecho como disciplina autónoma, la ley, costumbres y principios, y por la tarde nos centraremos en la doctrina y aplicación de las fuentes del derecho y en la jurisprudencia. Actualidad sobre su carácter y la conducta de los jueces. Todo esto según el programa que han tenido al momento de inscribirse. Para comenzar vamos a presentar un pequeño video para que nos conozcan un poco más, para que nos conozcan. Exacto. En 1998 nace el programa de Derecho Administrativo Económico en la. Nos especializamos en Derecho Administrativo, Energía, Aguas, Minas, Bienes Públicos y Teoría del Derecho, produciendo y difundiendo constantemente nuevos conocimientos. Buscamos impactar en la cultura política, incluyendo las políticas públicas. Somos un espacio de diálogo entre el mundo académico y las administraciones públicas, empresas, profesionales del derecho y empresarios, promoviendo vínculos dentro y fuera de la universidad. En general, realizamos investigación interdisciplinaria en el ámbito de la comunicación, los recursos naturales y la energía, con una visión integrada de la regulación política de la actividad pública y privada. Efectuamos también investigaciones para bienes públicos y empresas. Entre nuestras publicaciones periódicas destacan la revista de Derecho Administrativo Económico, las actas de Derecho de Aguas y las actas de Derecho de Energía. Bajo el auspicio de la misma universidad, hemos realizado en especial el estudio del Derecho de Aguas por medio de la creación del Centro de Derecho y Gestión de Aguas. Actualmente formamos un gran número de especialistas a través de diplomados en Derecho Administrativo y Derecho de Recursos con distintas divisiones de especialización. También realizamos cursos en Teoría del Derecho. A todo ello, contamos con docentes con una destacada trayectoria en el ejercicio y la enseñanza del derecho. Nuestras conocidas jornadas dedicadas constituyen el tiempo de encuentro para los distintos profesionales encontrados en nuestras áreas de interés. Programa de Derecho Administrativo Económico de la Justicia en Chile. Investigamos, formamos especialistas y participamos en la discusión ciudadana. Muy bien. A continuación, entonces, una vez que presentado el video y que nos conozcan un poquito más, nuestro secretario académico, Cristian Villalonga, nos dirá unas palabras de bienvenida. Se pasa al frente, ¿quiere el micrófono? No, yo creo que se escucha fuerte y claro. Primero que todo, señor director del programa de Derecho Administrativo Económico, profesor Alejandro Vergara, distinguidos expositores que nos acompañan, público presente, de manera presencial o a la distancia, de manera telemática. Primero que todo, para mí y para la facultad es una gran alegría acompañarnos el día de hoy para efectos de dar inicio a estas jornadas de teoría del derecho. Esta instancia no solamente un esfuerzo aislado, sino que forma parte de ya largos trabajos durante muchos años. El profesor Alejandro Vergara y su equipo, ¿no es cierto?, ha ido conduciendo para efectos de promover esta disciplina. También, no solamente me gustaría celebrar estas jornadas en particular, sino que también celebrar el tema que se ha elegido, las fuentes del derecho y su praxis jurisprudencial. Muchas veces las fuentes del derecho han sido mal entendidas.
distintos puntos de vista. Para algunos, las fuentes del derecho es un asunto meramente introductorio, manualista, manualístico, descriptivo, propio de alumnos de primer año. En otras ocasiones se ve a las fuentes del derecho como un asunto muy abstracto, y la praxis jurisprudencial un asunto propio de una reflexión académica alejada de la realidad. Pero quienes estamos aquí hoy, la facultad, y espero que también la mayor parte del público presente, sabemos que esto no es así. En el debate y la discusión crítica y constructiva sobre las fuentes del derecho se transan los asuntos más importantes de la disciplina. Se transan los debates sobre la justicia, sobre la arquitectura del sistema jurídico en general, sobre las relaciones entre el derecho y el sistema político y la sociedad en general. Aspectos muy significativos del derecho y la construcción del conocimiento jurídico pasa por estos debates. Por lo tanto, no podemos sino constatar que el debate sobre las fuentes del derecho y la praxis jurisprudencial se define en buena parte del corazón de nuestra disciplina. Ese es un motivo por el cual nosotros quisiéramos no solamente acompañar esta inauguración, sino que celebrar su realización sostenida en el tiempo y también celebrar el tema elegido para el día de hoy. Sobre todo en tiempos de cambio tecnológico, de cambio político, en que estos temas se vuelven a revisitar, ¿no es cierto?, con mayor profundidad. Por tanto, quisiera reiterar, ¿no es cierto?, mi gratitud al profesor Alejandro Vergara por estos esfuerzos sostenidos en el tiempo, a su equipo, por la siempre, ¿no es cierto?, muy bien coordinada para todos los efectos de la materialización de estas iniciativas. Bueno, invitarlos a todos ustedes a tener una participación activa, ¿no es cierto?, en estas jornadas y disfrutar de la discusión. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian, secretario académico de la Facultad de Derecho. Y ahora bien, vamos a dar inicio al primer panel. Tenemos un expositor nuevo para hacer por favor, Laura, desconectando a los que se conectan. Bueno, el champú le debe durar un año, bueno, ahí está, igual sí, si querés se suelta acá y lo que veas, pero queda otra persona. Están todos silenciados, pero también no está Pamela. Ahí abajo con una foto. Bueno, pero ahí acá lo voy a eliminar. Bueno, estas cosas suceden en estos nuevos tiempos híbridos. Bueno, tenemos un nuevo expositor, Alejandro Vergara, que va a hacer en realidad el discurso inaugural de la jornada, pero ahora lo vamos a guardar como... Pero vamos a sacar también que estoy yo conectada con él. Perdón, Bueno, ahora sí. Vamos entonces a dar inicio a este primer panel. El primer panel es la teoría del derecho como disciplina autónoma. Los expositores en este caso serán el señor Antonio Pedral, Javier Valle Silva, Rafael Villavicencio y Alejandro Vergara, que dará inicio a este primer panel, ¿verdad? Muy bien. Te cedemos entonces la palabra a ti, como director o como expositor, Alejandro Vergara. Alejandro es el director del programa de Derecho Administrativo Económico, y en este caso, si bien va a exponer al final del panel, también lo hará en este primer panel. Así que te cedemos la palabra. No sé si quieres usar el micrófono, sentado, parado. No, acercarme lo puedo dejar acá abajo. Acerca mejor. Bien. Amigos, amigas, todos, profesores, debo también hacer una formalidad, don Cristian Villalonga, en representación de la Facultad de Derecho, del decanato, en su posición académica igualmente. Muchas gracias por la inauguración. Quisiera decir que estoy muy contento
de que podamos reiniciar estas jornadas de derecho, de teoría del derecho, y apelar a la numeración. Y anunciar que en la cuarta jornada ya había habido 3 anteriores, quizás algunos no lo sabían, y que eso mismo representa un cierto deseo de continuidad. Esperemos que el futuro nos depare esa continuidad. Había pensado dar algunas palabras en la inauguración de esta jornada de teoría del derecho, pero ya luego me di cuenta de que esas palabras conectaban esencialmente con lo que van a decir mis colegas y profesores del primer panel. Por lo tanto, quise decirlas mejor como un panelista más, para que no pareciera que al inaugurarlas yo, como promotor de las jornadas, como director de las jornadas, pareciese una imposición, y que no habría querido entrar a la discusión. Por tanto, lo que yo voy a decir aquí son unas palabras que intento mostrar la finalidad y el campo temático de la jornada, pero al mismo tiempo estoy ingresando a la discusión del campo temático de la teoría del derecho. Precisamente es lo que se va a discutir en este mismo panel, por lo tanto, quisiera que así sea bien. Estas jornadas, en sus inicios, formaron parte de un proyecto teórico, de una investigación académica, en que intentamos traer a la vista autores importantes que nos parecía que habían ellos mismos investigado y habían incorporado en la discusión campos temáticos distintos. Era el caso de Savigny, era el caso del mismo Andrés Bello, una propuesta, ya me referiré a eso. Era el caso de varios juristas, llegando hasta el más famoso de los últimos tiempos, Ronald Dworkin. Y nos parecía que había ahí algo distinto. Y quisimos hacer esa propuesta. En principio fueron el reflejo de nuestro entusiasmo por comprender la práctica que realizan cada día jueces y juristas en la aplicación del derecho vigente. Y al mismo tiempo hacer una separación y una distinción de otros campos temáticos que son igualmente importantes, son culturalmente relevantes, son legítimos desde el punto de vista del debate público, o son perfectamente abordables para ampliar el conocimiento, pero que eran distintos o que cabía separarlos de eso que se ha señalado y se ha nombrado o tematizado como teoría del derecho. Con lo anterior, yo estoy ya desplazando algunos campos del saber, o estoy poniendo en duda de su cercanía o de su incorporación a esto que llamamos teoría del derecho. Ya me explicaré un poco más adelante de esta delimitación que significa esta jornada. Al mismo tiempo, hemos de ser bien sinceros, significaron en el llamado a esta jornada y en las anteriores jornadas el tener que asumir el rol de seleccionador o seleccionadores con un comité que nos apoyó en esto, de las propuestas de ponencia para estas mismas jornadas. Porque la expresión teoría del derecho suele ser muy amplia. Y hubo, no recuerdo el número, de la 50 de propuestas para esta jornada, que quedaron en 16 ponencias, o 15, 14, 15. No recuerdo el número exacto. Habían propuestas de teoría, por la expresión teoría, pero que eran verdades dogmáticas, del contenido del derecho. Teoría de la servidumbre. Pareciera que es teoría del derecho, pero eso no es de la teoría del derecho que estamos hablando. O
en otra vereda, habían propuestas filosóficas, en que las tradiciones, las más famosas, el naturalismo y el positivismo analítico, hacían propuestas. Eran todas muy interesantes como las anteriores, pero no entraban dentro de la temática que nosotros queríamos tratar. Y desde ya señalo que quizás nuestra propuesta es minimalista, uso esa expresión tan en boga hoy día, de una teoría del derecho minimalista. Alguien podría decir, existen opciones de teorías del derecho maximalistas, que penetraran en el campo temático epistemológico de las dogmáticas, o que penetraran en el campo dogmático, en el campo epistemológico de las filosofías del derecho, y por qué no de la sociología, de la historia, etc. Entonces, quisimos hacer este distingo, y ya tenemos a la vista estos tres campos temáticos, y cómo queremos estar separados de lo propiamente dogmático, de los civilistas, de los constitucionalistas, o de nosotros mismos, en nuestra faz de especialista en alguna disciplina, pudiendo llevar adelante una investigación. Quiero referirme en medio de esto a tres aspectos. El primero, consignar nuevamente, pues lo he hecho de otro modo en alguna ocasión anterior, a una especie de crítica y reivindicación de la teoría del derecho. Tiene otro tono hoy día, y para mí particularmente, como profesor de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, pues ahora lo hago ex post, después de que la propia Universidad Católica dio un paso muy importante de crear la cátedra de la teoría y fuentes del derecho. Lo que fue y es inusitado de una facultad de Derecho, de una universidad que naturalmente tiene una militancia, tiene unas convicciones que podrían parecer contradictorias con la búsqueda de la ciencia, del derecho, del método jurídico, es quien ha dado el paso de un modo más ostensible en los últimos años en nuestro país. Es un hecho que hay que destacar. Y las otras facultades de Derecho no han seguido estos pasos. Eso yo creo que tuvo que ver en la Universidad Católica con la profundización de la enseñanza del derecho dirigida hacia la ciencia, para hacerlo coherente con un doctorado en derecho, pues la enseñanza del derecho sin método se transforma en una enseñanza puramente dogmática o filosófica, lo que altera, por cierto, el clima de una universidad. Entonces, eso hoy día ha cambiado, por lo tanto, lo que yo pueda decir no tiene que ver con la universidad donde yo mismo enseño esa cátedra. Tiene que ver con algo que sigue ocurriendo en las demás universidades, en las demás facultades de Derecho, y ya simplemente reflexionar. Es que pareciera que la teoría del derecho, aun cuando sea en este sentido minimalista, enfocada a estudiar, a analizar la estructura y función de las fuentes del derecho, de ahí de donde surge, de donde fluye, de donde emana el derecho. Esos cuatro ambientes donde pareciera que hay derecho, o donde podemos decir existe derecho en nuestra sociedad, como es en medio de la gestación de las leyes y en el momento en que se gestan y ya comienzan a considerarse como fenómeno social, la existencia de una ley escrita, una fuente formal. La ley entonces pareciera que es una primera referencia de derecho. Nadie dudaría
que la existencia de esta fuente formal, ley, de derecho. Y por cierto, de las otras fuentes del mismo tenor, como la Constitución o los tratados. Me refiero a la ley incentivada. Donde hay ley, hay derecho. La sociedad nuestra parece que sí lo ha atendido. Hay otras fuentes informales, no escritas, que han ido caminando de un modo más lento. Ha sido más difícil que las sociedades lo consideren, y sobre todo quienes se dedican o nos dedicamos al derecho, o con la amplitud o la fuerza del derecho. En algunos casos han sido casi pisoteadas. El mismo nuestro gran Andrés Bello, aunque no fue el culpable definitivo, parecía que había pisoteado la fuente informal de la costumbre, con el artículo 2 del Código Civil. Pero ya poco a poco fue siendo reemplazada en el decurso de los tiempos por otra fuente informal que hoy día no es que domine la escena, pero claramente nadie le niega la existencia ni el rol como son los principios generales del derecho. No quiero entrar en la política, simplemente decir que pareciera que hay un segundo instante o un segundo lugar en donde podríamos observar el derecho, que son estas fuentes informales. ¿Para qué volver con tanta persistencia a eso tan criticado de Savigny, del espíritu del pueblo? Incluso ridiculizado en algunas ocasiones, de que puede haber derecho en la convicción del pueblo. Pero es un segundo lugar, donde pareciera que hay derecho. El tercer lugar, y parte del campo temático de la teoría del derecho, es ya la adjudicación. Las anteriores pareciera que son las fuentes primarias del derecho. Uno las puede subclasificar, pero pareciera que son ambas. Hay discusión sobre si es solo la ley o también podemos agregar otra fuente informal o no escrita. Pero hay dos lugares más en donde emana derecho, donde fluye derecho, que es de la sentencia de los tribunales. Es la adjudicación del derecho, es la adjudicación de las otras dos fuentes. Es parte de la estructura del derecho. Pareciera que sí lo es. Y en fin, hay una cuarta sede que no podemos despreciar. Quizás ya no tenemos la misma fe que tuvo Savigny cuando lo decía en el siglo XIX, que era la principal fuente del derecho, que es la doctrina de los autores. Él estaba embebido por el corpus juris civilis, pues se pensó que el derecho debía ser siempre así, de ese modo doctrinario. Pero hoy día observamos, quizás no en nuestra tradición propiamente chilena, pero en otros países, que la doctrina de los autores, a pesar de su aparente anarquía, de sus discusiones, cumple un rol muy relevante respecto de las otras anteriores fuentes. Entonces, quisiera decir que, aun cuando sea discutible que esto fuese toda la teoría del derecho, que únicamente hubiese que enseñar en la Facultad de Derecho como teoría del derecho estas cuatro fuentes, toda esta estructura, en cuanto a su origen, en cuanto a sus funciones, ya podríamos tener un avance muy importante en la enseñanza del derecho. Esto ha sido reemplazado durante muchos años en nuestro país con un curso muy chilensis, digo yo, de la introducción al derecho, pero también existen otros países en que se mezclan muchos elementos. Pero no se incorpora al alumno o los mismos enseñantes en el diálogo metodológico de lo que es la escritura y fuentes, la estructura y funciones de estas fuentes del derecho. Pareciera que una jornada como esta pudiesen ser al mismo tiempo una muestra de observación
del cumplimiento de los currícula de las facultades de Derecho, de estos imperativos de enseñarles a los alumnos qué es lo que son las fuentes del derecho desde el primer día que ellos ingresan a estudiar Derecho. Ya luego ellos podrán aprender de un mejor modo el contenido del derecho, porque las fuentes del derecho en verdad son un vehículo. Son un vehículo de un contenido. Eso es la ley. Puede tener contenidos plenos de valores positivos. Pero también históricamente hemos observado leyes que han sido un vehículo de antivalores. Entonces, tiene sus limitaciones la teoría del derecho. Quizá eso es lo que desespera a algunos filósofos del derecho, que intentan invadirla con sus valores. Pero siempre los valores son militantes. Entonces, eso es algo que cabe discutirlo, por cierto. Y en segundo lugar, el contenido del derecho, las fuentes pueden facilitarlo en cuanto a su entrega. Por lo tanto, yo quería simplemente recordar que quizás en una jornada como esta era importante volver sobre la enseñanza del pregrado y sobre todo del posgrado en muchas facultades en torno a estos elementos. El riesgo que hay es que si abandonamos estos elementos metodológicos, que es lo que están contenidos en el estudio de las fuentes del derecho, arriesgamos y seguimos arriesgando en formar legistas ilustrados, abogados que conocen muy bien el contenido formal de las leyes, quizás de algún principio, pero que no tienen ellos mismos un conocimiento o una habilidad adquirida para poder llevar adelante esos contenidos a través de las fuentes del derecho. Eso es una primera reflexión. Lo segundo, y ahora entro en lo discutido lo que se discute en este panel, el campo temático de la teoría del derecho. Ya lo he señalado. Pareciera que el campo temático no ha cambiado desde que lo formuló por primera vez en el siglo XIX Rosalini, y que lo leyó Andrés Bello en nuestra tradición. La primera traducción al francés del System llegó a las manos de Andrés Bello en 1840, un poco más, en algún vapor, y él reconoció haberlo leído, todo lo implementó. Por lo tanto, él bebió de eso. Y eso marcó el último Andrés Bello, intelectualmente hablando. Ya no es que haya desaparecido el Bello bentamiano anterior, pero surgió otro Andrés Bello, como cuando lee uno un libro que lo marca. ¿No? Eso pasó Andrés Bello en esta época. Y de ahí que él incorporó ese título preliminar, que es un título en buena parte de teoría del derecho, que es muy singular entre medio de la enseñanza, de las codificaciones de la lectura. Entonces, pareciera que la teoría del derecho ha logrado desde entonces hasta ahora un campo temático propio. Y se ha mantenido precisamente ese campo temático en el estudio de la estructura y función de las fuentes del derecho. Nada más. Las dos tradiciones más relevantes de la filosofía del derecho, desde el siglo XIX hasta ahora, han desfigurado, podríamos decir, en alguna medida,
el estudio de ese campo temático, porque lo han incorporado a sus reflexiones filosóficas. Es probable que si nosotros intentamos interrogar, y podemos seguir haciéndolo, no ocuparé el tiempo hoy día en eso, ¿cuál es el lugar? Es decir, ¿cuál es el lugar de la teoría del derecho y de esos grandes 4 campos de ella? En medio de esas reflexiones, nos encontraremos con respuestas muy distintas a las que desde la teoría del derecho construida por un dogmático podemos recibir. Entonces, este campo de la teoría del derecho tiene resultados distintos si es abordado por un filósofo o por un jurista, un dogmático. Pues no existe, desde que comenzó a ser objeto de reflexión, las fuentes del derecho desde el siglo XIX hasta ahora, un investigador, un autor, un epígono, que únicamente sea un teórico del derecho. Eso no existe, ni podría existir, porque sería una mera estructura. No hay ninguna posibilidad de obtener en él alguna raigambre con el fenómeno jurídico. Y eso es lo que yo quiero proponer en esta mesa como parte de la reflexión. Porque al revisar todas estas tradiciones de la filosofía del derecho, como es la naturalista, que respecto a la teoría del derecho, en general, de todos sus autores, desde los más modernos, incluso en Finis, la teoría del derecho ha de ser parte de la filosofía del derecho. Y la filosofía del derecho tiene una militancia valórica evidente, y eso pone a la teoría del derecho al servicio de una de las militancias filosóficas. Esa es una visión filosófica. Y respecto de la otra tradición, que es la tradición positivista, hay el intento de cercenar, por decirlo así, de disminuir las fuentes del derecho y reducirlas casi únicamente a la fuente formal, limitar otro tipo de fuentes. Es la gran discusión entre principios y reglas. Hay una tercera tradición que no tiene mucho desarrollo en nuestro país, la tradición hermenéutica, que pareciera que tiene una vecindad, por decirlo así, más pacífica con la teoría del derecho, que es la que desarrollaron desde Sabin, Betty, Dworkin, en que no hay esa discusión tan grave con la teoría del derecho. Entonces, nuestra labor pareciera que es discutir y observar cuál es el modelo de investigador de la teoría del derecho. Y pareciera que quien desarrolla de modo más apegado a la realidad la teoría del derecho es el jurista. No cabe desdeñar todos los aportes valóricos de las otras ciencias auxiliares del derecho, como la filosofía, la sociología, la historia, la política, la etnología, la etnología jurídica, etc. Pero pareciera que quienes desarrollan de un modo más apegado con la realidad, que quienes llevan adelante la aplicación de esta fuente, son los propios juristas. Y el modelo de teórico del derecho es el del jurista que abre sus brazos y que se desplaza hacia este otro campo del saber
y puede llevar conjuntamente su labor de jurista especialista en derecho administrativo, en derecho constitucional, en derecho civil, etcétera, con las herramientas que le provee la teoría del derecho. Pareciera que en todos los casos de la literatura que es posible observar desarrollos importantes de teoría del derecho han provenido de juristas, de científicos del derecho que han ganado su reconocimiento como tales, como científicos, por el solo hecho de incorporar esta teorización, este método de derecho. En el resto de los casos, en las otras propuestas, normalmente son puramente filosóficas. Entonces, la propuesta es, la propuesta de estas jornadas, y cabe discutir, ¿no es cierto?, es muy minimalista. Pareciera que la teoría del derecho es una especie de herramienta, método del jurista, del especialista del derecho, que ha de estar en medio de la adjudicación de un derecho vigente y que sin mayores militancias filosóficas o teniéndolas, ha de retenerse en ellas, más que nada por esa limitación democrática. Utiliza este método en el derecho. Esa es una propuesta minimalista, por cierto, que pudiese desesperar desde otra perspectiva a los filósofos del derecho. Pero la teoría del derecho, en esa medida, puede cumplir un rol distinto a la filosofía o las otras ciencias auxiliares, que tienen un gran rol para empujar a las sociedades ex ante a la adopción de ciertas decisiones normativas o de convicciones sociales. Pero el papel de los juristas más modestos es simplemente estar en medio de la adjudicación de la decisión social en medio de una democracia. Y a eso provee, pareciera, esta teoría del derecho minimal. Eso es mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Vergara, profesor de Teoría del Derecho y de Derecho Administrativo de nuestra Universidad Católica. Muy bien. Ahora el siguiente expositor es el señor Antonio Pedral, es profesor de Teoría General del Derecho de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, exdecano de su facultad, ha participado en numerosas jornadas, estudios nacionales y extranjeras, es autor de varios artículos y obras en la disciplina. Y su ponencia se titula Desnudar al derecho, una función de la teoría del derecho según Carnelutti, Couture y Carbonell. Señora, muchas gracias. ¿Usamos el micrófono? Si usted quiere, como usted le quede cómodo. Gracias. Tengo acá. Pero primero expresar el contento de poder comparecer en una reunión de pleno. No son demasiadas jornadas y actividades vinculadas con la teoría general del derecho del país. De modo que esta es una bellísima oportunidad que hay que agradecer a nuestro organizador aquí, que nos ha dirigido interesantes y reflexivas palabras. Fue lectura, una síntesis de la ponencia. Ese gran testigo del siglo XX que fue Jean Carbonell, que se consideraba a sí mismo un pesimista activo, era pesimista, pero un pesimista que se esforzaba, decía él, por la vida buena, señala que el derecho no es una entidad coherente, monolítica, por el contrario es una creación demasiado humana. En ocasiones se nos aparece como sinuosa, caprichosa, incierta, eclipsándose, imprevisible, incluso para el buen sentido y para el absurdo. Estas mismas palabras, o casi estos mismos conceptos, décadas antes de Carbonell, los pronunció Couturier, una semana antes de morir, yo sorpresivamente, a los 53 años, como ustedes saben, y prácticamente hablaba de la necesidad de pensar en el derecho con D minúscula y no con D mayúscula.
pensar el derecho en su realidad. El tema es amplísimo, es el tema de los límites, los defectos y las miserias del derecho. Todos conocemos, por lo pronto, la opinión que afirma que el ordenamiento jurídico, la masa de normas que tenemos, es una maraña frondosa de normas carentes de sistema, desordenadas y muy pocas veces incoherentes. Esto hablando del ordenamiento en general. Si nos pasamos a las normas mismas, la experiencia nuestra como juristas nos lleva a mostrar que con demasiada frecuencia fenómenos de problemas de sentido de la norma, de lacunosidad, de irracionalidad, de aplicación equitativa, etcétera, y constituyen la fuente de innumerables debates jurídicos. Se trata entonces de un primer tema vinculado con la exposición que está afincado en el sector de las normas, consideradas en general o consideradas en particular. Aquí quiero citar a un viejo profesor que tuve en España, don Carlos Sánchez del Río, hombre verdaderamente excepcional, una de estas personas excepcionales que uno conoce en la vida, ¿no? Escribió un libro que se llama, muy poco conocido, El Derecho del Porvenir. Y se preocupa ahí, don Carlos, de todas estas dificultades normativas que acabo de vivir de forma tan rápida. Y solía decir, don Carlos, digamos, exagerando un poco, explicar es exagerar, que si nosotros fuéramos a las líneas aéreas y viéramos el delito, solo el 50% de los aviones llegan a su destino. Pero uno iría ahí y se retiraría a su casa, no viajaría. Pero don Carlos dice que la seguridad que nos ofrece el derecho no sobrepasa el que el 50% al que acaba de ver este ejemplo ligeramente. Don Carlos hablaba también de la crisis endémica del derecho, ¿no es cierto?, de la incertidumbre congénita del derecho, etc. Bueno, exagerando un poco, pero colocando puntos en temas que merecen ser analizados. Un segundo nivel de análisis de este tema de dudar el derecho. Factor humano. No es indiferente quiénes son concretamente las personas que generan, comunican, interpretan, aplican, fiscalizan el derecho. Factor humano. Hay un profesor español que denunció un díptico que a mí me parece muy sabio, podría ser un poco simple, pero es ilustrativo, que dice: el hombre más la norma, más el hecho, eso es lo que entiendo por derecho. Haciendo concesiones al lenguaje vigente, en vez de decir el hombre, diríamos el humano, más la norma, más el hecho, eso es lo que entiendo por derecho. El factor humano. La persona del juez, con sus creencias, con sus psicologías particulares, está presente en la sentencia. Futuri lo reitera en muchas oportunidades en su obra procesal. La sentencia es un trabajo crítico en que está comprometido el juez como persona. Por supuesto, el factor humano tiene también relevancia en todos los campos del derecho. Lo del juez es solamente un ejemplo. Al derecho le interesa sobremanera que los actores jurídicos cuenten con las condiciones psíquicas, culturales, éticas, profesionales, etcétera, que le demanda a la hora específica. Esto es una cosa obvia, evidente. Para llamar la atención a este punto, vale la pena, yo creo, un pequeño y sencillísimo ejemplo pedagógico. ¿Qué dice la ley de adopción? La ley de adopción, cuando se trata del adoptante, dice que el adoptante debe tener idoneidad física, mental, psicológica, moral y económica. Una tremenda cantidad de exigencias. Conviene un poco contrastar este conjunto de exigencias con la falta de exigencias que vemos en una serie de normas que son de importancia capital para el ordenamiento sobre el acceso a los cargos públicos desde el presidente de la República hacia abajo. Contrario. Por otra parte, es ampliamente conocido que numerosos operadores jurídicos se seleccionan a través de factores que no son propiamente el mérito, sino temas de parentesco, de compensación, etcétera, etcétera.
Ya he señalado dos factores de análisis. Ahora un tercero. El factor azar, la fortuna. Decía Cicerón que el azar y no la prudencia es lo que gobierna los llanos. El azar está presente en todas. Eso lo vemos todos los días y no hay ninguna duda. Y vuelve a presentarse el azar en los procesos judiciales que ustedes están cerca. Cuando, por ejemplo, el demandado se ve obligado a contestar la demanda, no ha tenido la preparación, a lo mejor no ha tenido la oportunidad de pensar en ello, y ahí la posibilidad le dije el demandante. El azar está ahí presente. Aquí en la versión escrita de este documento voy a incluir una serie de fuentes, y una de las fuentes que voy a incluir así subrayado es un trabajo de un profesor costarricense muy activo, que se llama Maynor Salas. Maynor Salas es autor de un texto con nombre latino, vale retro fortuna, retírate fortuna, retírate azar, vale retro fortuna, en que toca este tema y lo toca de un modo muy polémico, extremando el factor del azar en el funcionamiento completo de la vida. Es un texto que vale la pena. Cuarto nivel de derecho, cuarto nivel de análisis. Los niveles de análisis son múltiples, yo elegí un cuarto. El cuarto nivel de análisis es lo que yo llamaría la orientación general del derecho. Como se sabe, en los estados autocráticos, la orientación general del derecho depende de la cúpula gubernamental, fundamentalmente, de forma simplificada. En los estados democráticos, la orientación va a depender de la doctrina oficial, voluntad general, de la decisión de la sociedad, vox populi, suprema lex est. Es la sociedad la que está generando esta orientación. Pero estos planteamientos que se suelen repetir, y los veo repetidos todos los días, si ustedes se toman el trabajo de leer los artículos de numerosos académicos sobre temas políticos y sociales del país, permanentemente se está refiriendo a este tema como un dogma, digamos, que está absolutamente aceptado. Pero conviene respetuosamente formular algunas preguntas realistas. Este tema de que la sociedad es la gran matriz de todas las decisiones. Conviene formularse algunas preguntas realistas vinculadas con algunos problemas concretos que no se suelen atender en los estudios académicos. Un primer problema concreto, el problema del analfabetismo funcional. En la sociedad existe analfabetismo funcional. Podríamos predicar maravillas de la sociedad, pero el analfabetismo funcional existe. Las estadísticas indican que en el caso de Chile, el analfabetismo funcional casi alcanza al 50% de las personas. Y esto significa que estas personas tienen dificultades para entender documentos de todo estilo, para comprender ideas complejas, para advertir si en un momento dado lo están manipulando, etc. Es un hecho real. Una pura realidad, como señala un analista, que a la vez ha dicho que frente a este tema los académicos solemos adoptar la política del avestruz, mirar hacia atrás. Seguimos con los problemas que suscita la sociedad como un criterio realista, problemas de carácter psíquico. Se estima que no menos del 10% de la sociedad padece de trastornos de la personalidad. Paranoide, esquizotípico, límite, narcisista, etc. Esto está gravitando en las respectivas personalidades y, por supuesto, en la adopción de decisiones. Tercer problema realista de los muchos que podríamos plantear, muy importante, problemas derivados de la complejidad de los problemas socioculturales. No siempre tenemos en cuenta que la sociedad, lo que llamamos sociedad, es el objeto más complejo de todos los objetos conocidos por el ser humano. Porque está constituido por todos los individuos, y los individuos estamos constituidos por nuestra psique particular. De modo que no hay ningún objeto más complejo que este objeto que llamamos sociedad. Y los problemas sociales, en consecuencia, son de una extremada dificultad. Cuesta enormemente penetrar en un problema social, a veces sencillo,
porque está todo tecnificado, está todo interrelacionado, etc. Aún para personas con conocimientos especiales de ciencias humanas y sociales, a veces cuesta formarse una opinión razonada, fundada sobre estos temas. Me limito a aludir a estos problemas. He revisado demasiados puntos, he pasado superficialmente por una serie de cosas, pero lo único que quiero dejar planteado es, bueno, las viejas preguntas de Carluti, de Kudure y de Carbonell sobre desnudar el derecho siguen teniendo vigencia. Y creo que debemos seguir pensando en esta necesidad de ver el derecho con realismo para poder trabajar por su efectivo perfeccionamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando Catedral. A continuación, el segundo expositor de este panel es el señor Javier Valle Silva. Javier es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad de Chile y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Y su ponencia se titula Hacia una teoría local del derecho. Bien, buenos días. Gracias a Tina por la presentación, gracias también por la organización. Le agradezco a Alejandro este espacio. El tiempo es... El tiempo apremia, en realidad. Y también hay algunas semejanzas y diferencias con lo que han dicho mis muy respetados colegas, mi profesora, además, en general. Voy a leer el texto, para que optimizar. Una cosa así. He dejado de hablar de este rato de teoría local, creo que hay un nombre mejor. Es una teoría situada. Yo creo que ustedes van a entender por qué. Bien, esta ponencia busca proponer una determinada concepción de la teoría del derecho en tanto disciplina autónoma. Pero no estoy proponiendo el nacimiento de una disciplina que me haya sido revelada de alguna forma. Lo que hago es reunir diferentes aportes que, articulados desde cierto prisma, pueden dar lugar a un saber jurídico que permita acumular conocimiento y así captar los hechos de una forma más precisa. Se trata entonces de una teoría, pero es la teoría de una práctica concreta, con menos pretensiones, pero, creo yo, más precisa en sus observaciones, que integra diferentes enfoques para inteligir las creencias que explican y hacen posible el derecho en una comunidad. Una disciplina, entonces, que le interesa esa dimensión cognitiva que siempre es local, y está formulada muchas veces tácitamente. Esta ponencia tiene dos partes. Primero una justificación, y luego una especie de boceto. Para nada ambiciosos. Entonces, primero la justificación. Como toda propuesta disciplinar, esta teoría del derecho presupone una cierta forma de entender el fenómeno jurídico. El derecho, de esta perspectiva, es una práctica social, en constante construcción y reelaboración. Y de este dinamismo me interesa un solo aspecto. Hoy, por ejemplo. El derecho es un tipo de práctica en la que nuestras creencias modelan lo que hacemos. Y como dice un autor que se llama Gerald Postema, no lo hace de manera causal, la creencia, o de manera accidental. Lo que los participantes piensan o creen sobre lo que están haciendo no es un epifenómeno, es intrínseco al fenómeno. La práctica, entonces, está definida en parte por las comprensiones de los participantes, en especial los más competentes. Estas comprensiones sobre lo que hacen y por qué lo hacen no son necesariamente correctas, pero nos proveen del material que le da forma a la práctica. Mi sospecha, en todo caso aquí, es que esto ya ha sido detectado y se le han dado diferentes nombres. Memoria colectiva, etos legal, ideología normativa común, incluso regla de reconocimiento, hasta, incluso yo sospecho, sistema interno. Estas creencias toman la forma de articulaciones teóricas, historias, mitos, conceptos implícitos. Incluso puede haber ideas forjadas hace mucho tiempo que han perdido justificación directa, pero siguen teniendo poder sobre los participantes de un modo sutil. Fíjense, por ejemplo, para la forma de Estado, la sombra del ensayo federal, por ejemplo. Estos componentes se construyen en el seno de una comunidad específica, o al menos se adaptan en el interior de esa comunidad. Esta perspectiva, que he señalado hasta ahora, se parece mucho a la idea de tradición. Se ha afirmado muchas veces que el derecho es
básicamente una práctica social tradicional. Registra y preserva un material compuesto de creencias, opiniones, valores y decisiones. Todos esos elementos, por cierto, son frecuentemente inconsistentes entre sí. Es algo que dice Martin Krieger. Pero son una fuente de normas, esquemas y de hábitos dentro de esa práctica. Aunque su origen a veces pueda ser muy remoto, su contenido tiene, en realidad, sus participantes creen que tiene autoridad en el presente, porque ha sido heredado y transmitido entre generaciones. La tradición ejerce una influencia sobre los participantes, restringiendo su libertad interpretativa. Es más, si uno lo piensa bien, la tradición hace posible que creamos que hay un conjunto de datos preexistentes e independientes de nosotros, que es la forma normal en la que nos relacionamos y reflexivamente con el derecho. Ese pasado, real o imaginario, está construido siempre idiosincráticamente, así como su vinculación con el presente a través de continuidades. Las continuidades también son reales o imaginarias. Existen, por lo tanto, tantas tradiciones como comunidades de participantes. Ahora, una pregunta que ustedes se pueden hacer aquí. Bueno, en el lenguaje más propio del derecho, ¿cuál es la manifestación más evidente de lo que yo estoy diciendo? Yo creo que son los principios. Con ese rótulo mencionamos o nombramos declaraciones contenidas en textos normativos, pero también cánones interpretativos, ideales regulativos, creencias compartidas, teorías morales, que van configurando en la mentalidad de los juristas una suerte de normatividad implícita. Esto es lo que un exalumno de esta casa de estudios, Felipe Jiménez, llama la omnipresencia o ubicuidad de los principios. Un principio es moldeado por discursos académicos, por prácticas administrativas, pero también por narrativas historiográficas o por ideologías económicas. Y por ello es relevante reconstruir las ideas que los nutren y que explican el modo en que cada comunidad entiende el principio. Y lo que se requiere para ello es una inversión plural. O sea, ahora, el boceto de lo que yo llamo la disciplina. A partir de estos rasgos que acabamos de reseñar, que acabo de reseñar todavía, mi conjetura es que hay una franja o dimensión del fenómeno jurídico que queda sin estudiar de modo preciso o específico. Las comprensiones de los participantes, muchas veces tácitas y contradictorias, o la tradición, que también está dotada de un contenido nebuloso, escapan de las clasificaciones y categorías más convencionales del análisis jurídico. Aquí aparece, según yo, el papel de una teoría situada del derecho. Una primera cuestión que quiero decir es que esto ya ha sido sugerido. Carlos Peña, en un texto del principio de los 90, muy famoso, que se llama así como hacia una caracterización de delitos legales, entero, sugiere una senda parecida, pero hay dos autores anglosajones, William Ewald, que es un comparatista en realidad, y Roger Cotterell, quienes desde diferentes perspectivas han identificado la, comillas, jurisprudence, que yo creo que una traducción apta es teoría del derecho, un tipo de investigación que arranca desde y se vincula con las condiciones de la práctica jurídica y la experiencia de su particular tiempo. Ambos autores, además, la distinguen de una rama de la filosofía que rastrea propiedades universales o necesarias del derecho sin referencia a sistemas jurídicos particulares. Sabemos todos de qué se trata eso. La autonomía de esta teoría situada del derecho tanto supone un objeto y un método propios. Desde el punto de vista metodológico, quien se detiene en esto es Roger Cotterell. La jurisprudence carece de compromisos firmes, esto dice Cotterell. Toma herramientas y conocimientos de muchas escuelas, tradiciones y disciplinas. Se trata, ahora esto lo digo yo, de entender y explicar problemáticas sin recluirse en una perspectiva, sea esta dogmática, filosófica o histórica, porque ninguno de estos dominios ilumina mejor por sí solo que acompañado por los otros. Lo que sí requiere, y esto es algo que el profesor Vergara ya lo dijo de alguna manera, es asumir un punto de vista interno a la práctica. Yo creo que es la única y principal exigencia. Y sobre el objeto que se pronunció es William Ewald, un artículo que es muy famoso, pero sobre derecho comparado. Lo que debiésemos estudiar, según él en esta teoría del derecho, es el derecho en las mentes, por oposición a esta distinción clásica de los norteamericanos entre derecho en acción y derecho normativo. El derecho en las mentes.
el conjunto de ideas y creencias que animan y articulan una práctica específica. Ahora, esto requiere alguna profundización y un concepto tomado de Latinoamérica, miren el siglo acá, y ustedes quizás le pueden conocer, que es el de jurisprudencia pop. Un autor colombiano, que se llama Diego López Medina, acuñó esta expresión en un libro que se llama Teoría impura del derecho. Aunque, según yo, el héroe de ese libro es Hans Kelsen, por si acaso. No hay que ponerlo. La jurisprudencia pop está constituida por las ideas que han penetrado en la profesión legal. Esto entre comillas. Muchas de ellas, esto lo veo yo, son el resultado de una digestión de esos insumos filosóficos aparentemente universales. La jurisprudencia pop es aquella que penetra en los imaginarios efectivos de abogados, jueces, estudiantes de derecho y burócratas. Es ecléctica, pues mezcla una multiplicidad de influencias, autores y escuelas no siempre coherentes. Y eso lo hace por una razón, y porque es el fruto de un trabajo cooperativo que busca aplicar y convencer. No es un diálogo, por así decirlo, entre altas teorías. Tiene otras teorías. Y además tiene otra virtud entre comillas, absorbe y neutraliza las críticas precisamente porque tiene este carácter. Esto la hace más estable, más hegemónica y capaz de generar una presencia más resistente que acaba volviéndose clásica. Estas teorías duran más que las modas académicas. Esto es lo que dice Diego López, y me parece que tiene toda la razón. Ahora, aclaro una confusión, sí, o una eventual confusión. Lo que Diego López hace referencia no es una disciplina, es un objeto que uno puede estudiar, y que anda dando vueltas en la cabeza de los. Bien, ahora pasemos a otro rasgo que a mí me parece que es relevante, pero este ya lo agrego yo. En mi opinión, una teoría situada en derecho es una disciplina cuyo propósito debiese ser descriptivo. Estoy consciente de lo complejo de la distinción que subyace ahí, pero me interesa destacar un punto. Tanto la filosofía del derecho como la dogmática, espero que estemos de acuerdo en esto, tienden a criticar o a evaluar algo. Buscan la corrección del argumento o del uso de un concepto o la interpretación de un principio o regla. La teoría situada del derecho no hace eso. El error, el mito, la leyenda incluso son tan o más importantes. Este punto me parece que es importante. El error no es una anomalía, es un dato. Y ese dato puede ser central para describir adecuadamente una determinada práctica. Los supuestos y las creencias no se estudian porque sean correctos. Las tergiversaciones y las lecturas descontextualizadas son importantes y deben estudiarse en la medida en que son influyentes. Todo esto desde el punto de vista descriptivo. ¿Cuál es la relación, este es el siguiente punto, ya estoy acercándome al final, con otras disciplinas jurídicas? La teoría situada del derecho no efectúa un análisis conceptual, ni busca propiedades esenciales. Tampoco se trata de utilizar categorías filosóficas aplicándolas a las distintas ramas del derecho, ni sondear una especie de patrimonio conceptual común del derecho. Y tampoco es una reconstrucción sistemática de los enunciados normativos, del estricto método propio dogmático. Pero todo ese material normativo o doctrinal se aprovecha igual, pero para rastrear ese derecho en las mentes. Porque en ese repositorio están los rastros de esta tradición. No es un material que hay que descartar en ningún caso. En el caso de la historia del derecho, una disciplina con la que ustedes pueden intuir hay un parentesco más cercano. Me parece que la diferencia central es de perspectiva. Ahora cito a un historiador del derecho, que se llama Carlos Garriga. Carlos Garriga habla de un punto de vista posterior, que no sería el propio de un historiador del derecho, que asume que el presente proviene del pasado y por lo tanto el pasado es parte del presente. Este enfoque, que sería propio de la teoría situada, trata al pasado como una tradición que reconocemos y que manipulamos, es decir, como algo actual. No algo que ocurrió, sino que algo que ocurre ahora. Llegado a este punto, hay un par de equívocos que podrían aparecer y que me gustaría descartar, porque eso me ayuda también a explicar mi idea central. El primero que alguien podría deducir es que esta teoría es una especie de disciplina nostálgica del Estado-Nación, por lo que he dicho. A mi juicio, esta propuesta se puede adoptar a cualquier plano.
los participantes del derecho internacional, juristas, jueces, altos funcionarios, también tienen su teoría pop. También la podemos reconstruir. Y el segundo equívoco es que, por ejemplo, un chileno que quisiera hacer una teoría situada del derecho chileno, tendría que ponerse a estudiar las tablas. Mi respuesta es depende. Depende de cuán influyente sea para el objeto que estamos estudiando. ¿Deberíamos dejar de estudiar a Kelsen? Depende. ¿Y depende de qué? Depende de dos cosas. De su influencia. Y segundo, de qué Kelsen vamos a estudiar. Si vamos a estudiar al Kelsen de Viena, o a Juan Kelsen, que es el que se enseña en... después le explico si es que no entendieron el punto. Para finalizar, cuando se delinea este modelo se puede advertir que hay ejemplos de esta forma de investigación. Es decir, esta propuesta no es solo programática, también permite identificar casos de cultivo de este espacio disciplinario. En Chile hay trabajo, por ejemplo, del profesor Fernando Quintana, que tiene esta inspiración. También podría yo agregar otro, ya que estamos en esta facultad, un autor que a mí al menos me produce mucha admiración, Pedro Liturquieta. Y más específicamente, y también más contemporáneamente, nos permite responder qué tipo de indagación es, por ejemplo, el derecho neomoderno de Alejandro Vergara o la República neoliberal de Pablo Ruiz-Tagle. Valiosas explicaciones de nuestro derecho, construidas desde diferentes disciplinas y difíciles de encasillar en las áreas más consolidadas del saber jurídico. Yo humildemente creo que en realidad son teorías situadas del derecho chileno. Gracias, profesor Javier Silva. Y a continuación, nuestro tercer expositor es el señor Rafael Villavicencio Piña. Es doctor en Derecho con una maestría en Filosofía, con diversas especializaciones en Derecho Procesal, Derecho de Familia y Niños, Docencia Universitaria Oriental, Desarrollo de Competencias, Formación y Actualización Pedagógica. Rafael, no sé si va a utilizar el micrófono. Ahora, ¿verdad? Claro, no hay problema, mejor la presentación. Sí, ahora ponemos. Y su ponente se titula La estructura del derecho. Mientras tanto, voy dando gracias a todos los organizadores por el esfuerzo. Y primero preguntamos por qué estudiar la estructura del derecho. ¿Cómo se vincula este espacio teórico con nuestra práctica diaria? Muchas veces estamos acostumbrados a ver la teoría del derecho como algo abstracto, que solo se debate en libros y se utiliza... Tienes ahí. Sí, gracias. A llenar bibliotecas. Pero la realidad es que esto debe ser aterrizado, y normalmente es aterrizado aunque los operadores no lo noten, en su día a día. ¿On? Sí. Muchas gracias. Esto lo vemos a través de algunos casos relevantes que voy a someramente analizar para después aterrizar lo que estudiaremos posteriormente en ellos. Tenemos primero el caso de Marbury versus Madison, que es donde se estableció el control difuso de la constitucionalidad en Estados Unidos. Plessy versus Ferguson es una sentencia de 1890, donde se estableció la doctrina en Estados Unidos de separados pero igual, la segregación de los servicios públicos. Todo lo que vemos es que los negros debían montarse en la parte de atrás de los autobuses, cuando tenían una puerta autónoma. Tiene que ver, en algún minuto, jurisdiccionalmente se hizo una acción contra esto, pero la Corte Suprema estableció que eran iguales, pero separados. Lo que se cambió posteriormente, el siglo pasado, mediados del siglo pasado, en la sentencia Brown versus Board of Education, donde se decía, aunque la sentencia de la Corte Suprema no hace referencia a la anterior, cambió drásticamente el criterio porque decía que esta segregación era intrínsecamente desigual, afectaba la igualdad de los ciudadanos de Estados Unidos y por tanto debían integrarse en las escuelas. Eso, por supuesto, todo lo que vino después para lograr que eso se ejecutara, pero es la modificación y la fluctuación que tiene el derecho en función de los principios que rigen una sociedad. Rich versus Palmer
es un caso analizado por Ronald Dworkin, donde un nieto, el abuelo, se iba a casar con una mujer, él quería heredar al abuelo y antes que se casara lo asesinó. No teníamos la institución que tenemos hoy en día para declararlo indigno. Y el debate que se presenta es si él podía heredar. En principio no había nada que prohibiera que lo heredase, pero el órgano jurisdiccional que conoció dijo, sobre la base de un principio, no de una norma, digamos, establecida, que nadie puede hacerse provecho de sus propios ilícitos. Y por tanto declaró que no podía heredar. El caso Grapo es analizado extensamente por Manuel Atienza, Grapo es un grupo terrorista en España, y lo segregaron en distintas cárceles, justamente para evitar que estuvieran en el mismo sitio y pudieran tomar alguna medida o acciones conjuntas. Ellos se van a huelga de hambre y el análisis que se hace es si el Estado debe intervenir, permitirles protestar o salvaguardar su vida aún en contra de su voluntad. Y después lo que analizan los distintos jueces, porque eran creo que 8 o 9 miembros, es en qué minuto intervenimos. Prohibimos que protesten, cuando pierdan el conocimiento, cuando esté en riesgo su vida, y cada juez lo decidió de una manera distinta, pero nos hace ver que el derecho no es solamente unas reglas cerradas, como analizaremos. Y por último, el caso Titanic, que es analizado por Robert Alexis, que una revista de sátira en Alemania llamó a un soldado nacido para asesinar. El soldado les hace un reclamo y ellos en respuesta hacen otra carta pública donde lo llaman Tushino. En definitiva, contra ambas expresiones, el soldado ejerció acciones jurisdiccionales y al final la revista se vio, digamos, limitado el derecho de la libertad de expresión por el honor del soldado cuando específicamente lo llamaron Tushino. ¿Cómo llegamos a digamos, a estos planteamientos? Es viendo cómo se plantea el derecho en los casos prácticos. El derecho básicamente se nos va a presentar siempre como en casos. ¿De aquel lado, no? No. Empujar para allá. Sí. Seguimos, no importa. En casos. Los casos van desde... El caso en general es un problema práctico que se le presenta a un operador en cualquier área. En el caso del derecho son casos que tienen que ver... Se ve bajado por dentro. No, sigue. No hay problema. Ah, lo cambié. Aunque la pantalla. Sí, o la batería. Bueno, en gran medida la lámina que venía era como el desglose de los casos. Ya. Digo, bueno. No importa. Los casos que se presentan al jurista van desde los casos fáciles a los casos trágicos. La doctrina los clasifica así, considerando que los casos fáciles son aquellos que tienen una solución clara, que la norma es evidente. Los casos intermedios los denomina Barak como aquellos en donde en principio pareciera, recordando que siempre el derecho es antagónico, las dos partes tienen razón, pero que al final, después de un análisis concienzudo, se logra llegar a una solución y que es esa la correcta. Los casos difíciles es donde entran en colisión normas o principios, y los trágicos, según Manuel Atienza, son aquellos donde necesariamente uno de los dos derechos o principios se va a ver disminuido. Al final, como decía el profesor Vergara, en esta estructura y cuando analizamos el derecho, vamos a tener las perspectivas positivistas y no positivistas. Y como decía Samuel Taylor en relación al conocimiento, todos en la historia son aristotélicos o platónicos. En el derecho todos son positivistas o no positivistas. Lo sepamos o no, lo hagamos conscientemente, pero la posición que tomemos en determinados casos lo vamos a hacer con función a esta diferencia. Se sabe, debatir esto puede ser una ponencia autónoma, una investigación, y creo que todavía no se ha resuelto cuáles son las diferencias específicas entre positivistas y no positivistas. Nosotros lo vamos a reducir siguiendo el criterio minimalista que establecimos en la ponencia, de decir que, bueno, básicamente separar el derecho de otras disciplinas
como la moral, y adicionalmente como objeto de estudio, porque ya decía obvio que había por lo menos como objeto, como ideología, y desde el punto de vista estructural, pero los positivistas básicamente tienen que ver con que el derecho emana de un órgano que tiene soberanía, y que además su análisis se puede hacer de manera autónoma a otras disciplinas. Mientras que los no positivistas, y lo digo no, fíjense que no digo que los naturalistas, porque no positivistas, por muchísimos los encuadramientos que podemos hacer, pero que básicamente no se cierran a esa autonomía necesaria. Así. Ahí teníamos los casos. Y ahora vamos con los autores que analizaremos y que tratan de dar cuenta de las respuestas a esa estructura del derecho. En principio tenemos a H.L. Hart en su obra El concepto de derecho. Él parte con tres preguntas fundamentales. ¿En qué difiere el derecho de la obligación jurídica de las órdenes respaldadas por sanciones? ¿En qué se diferencia la obligación jurídica de la moral? ¿Y qué son las reglas? ¿Y en qué medida el derecho es un asunto de reglas? Él viene a hacer una crítica de John Austin, que era su predecesor, que consideraba que el derecho eran mandatos sostenidos en amenazas. ¿Qué es lo que ocurre? Hart dice, y además es importante tomar que él lo hace posterior al nazismo, la reivindicación que él hace del derecho positivo es sumamente importante. Él dice que si el derecho solamente es una orden sustentada en una amenaza, ¿cuál es la diferencia entre el derecho y la amenaza que me hace un delincuente? Al final igual hago la acción porque me lo están ordenando y además tengo un miedo de una sanción que me va a imponer. Bien sea en este caso una persona con un arma, pero al final lo voy a hacer porque me lo están ordenando y bajo una amenaza. Él dice que ese supuesto o esa forma de proponerlo de Austin es insuficiente y por tanto se tiene que entender que esa amenaza debe ser impuesta por el soberano, es decir, por la autoridad. Y en cuanto a la estructura del derecho, nos va a decir que el derecho tiene unas normas primarias y unas normas secundarias. Las primarias son las que establecen la orden, lo que debemos hacer, las que establecen los fines que busca el derecho, y las secundarias son las que le dan dinamicidad a este sistema, que las denominan reglas de reconocimiento, reglas de cambio y de adjudicación. Las de reconocimiento procuran evitar dudas sobre las vigencias de las normas. Las de cambio son las que dan dinamicidad. Y las de adjudicación, básicamente, es el derecho procesal orgánico. Son aquellas que establecen quién debe resolver y procedimentalmente quiénes deben resolver y cómo hacerlo. Para Hart, el derecho es un sistema que combina reglas primarias que en general prescriben mandatos sobre acciones y secundarias que determinan la validez del sistema y su evolución, que en conjunto dan cuenta de órdenes respaldadas en amenazas dictadas por una autoridad y en su aspecto dinámico al permitir introducción de nuevas normas. Sobre Hart volveremos porque Dworkin básicamente hace su obra sobre la base de discutir con él. El otro positivista que propongo estudiar someramente es Joseph Raz, y sobre todo por lo que hablábamos de esa autonomía. Raz considera que el derecho no es un sistema autónomo, él cree que es un brazo del sistema político, y que dependiendo del momento y el ordenamiento político que se tenga en una nación, se va a analizar. Ese vínculo entre derecho y política ha hecho que Raz quede siempre relegado dentro del análisis. Pero creo que sobre todo en estos momentos que vivimos en Chile, es importante tener en consideración ese vínculo que puede existir entre la determinación política de un Estado y la forma como se concreta el derecho. Para Raz hay dos aspectos fundamentales: la identidad de los sistemas jurídicos y su estructura. La identidad viene por una unidad formal y por una unidad material. La formal se refiere al origen de las normas y la material reside en las características distintivas, es decir, cuál es el contenido. Pero lo más importante para saber si una norma es jurídica es saber del órgano que emana. Es decir, Raz vincula derecho con la fuente formal. Y en cuanto a la estructural, considera que el sistema jurídico se construye sobre normas de reconocimiento y la discrecionalidad. Es decir, lo que está regulado es lo que prescribe cómo debe resolver el juez o el ente que el mismo derecho establece. Lo hace como una especie de círculo porque el derecho establece quién lo resuelve y el que lo resuelve establece lo que es derecho.
Y al final, eso para él cierra la estructura jurídica. Y en los casos que no están resueltos, el órgano que es competente igual lo va a hacer y va a crear el derecho, evitando cualquier laguna. Por último, entonces, RAF ve el sistema como un conjunto de normas cuya función consiste en guiar la conducta humana de manera de constituir una razón para conseguir determinados actos, o que estos se eviten de parte de los ciudadanos. Para él, las normas son razones para la acción. Es decir, lo que me motiva a mí a realizar una actitud. Bien, porque quiero un fin, yo para casarme debo llevar 2 testigos, debo hacerlo ante el registro civil, y si quiero hacer un testamento tengo que cumplir las formalidades, o si no quiero que me detengan, no hago ningún homicidio. Me dan razones para accionar o evitar cumplir determinada acción. Después tenemos por los no positivistas Ronald Dworkin, quien en un debate con Hart dice que el sistema jurídico no puede ser solo reglas, y él añade los principios. Por eso hace el análisis del caso que hablábamos de Rix versus Palmer, y considera que el principio es un estándar que propone un objetivo que ha de ser observado, no por las razones que motivan la directriz, sino porque es una exigencia de justicia. Por eso Dworkin es considerado un no positivista. Él considera que entre reglas y principios hay una distinción lógica, porque las reglas se aplican, las normas se aplican o no, a diferencia de los principios que buscan, según su peso, ser siempre conseguidos por el operador jurídico, pero no necesariamente el hecho de que un principio se sobreponga a otro en un punto determinado lo anula, porque el hecho de que la libertad de expresión se vea cercenada por el derecho al honor, como hablábamos en el caso Titanic, no hace que la libertad de expresión deje de tener validez. Es solo en ese punto en especial, haciendo lo que él denominaba la tesis del peso puntual del principio. Y ya para finalizar, bueno, él además en los casos difíciles consideraba, en principio estableció que creía que había una sola respuesta correcta y que había un juez Hércules que era capaz de resolver cualquier problema jurídico que se le presentara. Después el lector lo matizó y dijo que realmente lo que se busca con el derecho no es la respuesta correcta, pero sí alcanzar ese ideal a través de la racionalidad, lograr resolver los casos de la mejor manera posible para lograr unos fines últimos de convivencia, de no agresión. Además, Dworkin era liberal, entonces él hace una especie de catálogo de mínimos que debe cumplir el derecho. Y por último tenemos a Robert Alexis, dentro de los no positivistas, que analiza la estructura del derecho en su libro La teoría de los derechos fundamentales. Igual establece que hay reglas y principios, pero la diferencia de Alexis es que para él los principios son mandatos de optimización. Esto es como lo que acuñó dentro de su doctrina, y es aquellos que ordenan que un fin debe ser buscado en la mayor medida de lo posible. Él considera que las reglas se resuelven a través de los criterios comunes de especialidad, de jerarquía, temporalidad, y que los principios se resuelven, y que al final unas invalidan a otras, mientras que los principios se resuelven a través de la ponderación. Esto es lo que ha llegado a toda nuestra doctrina actual. La ponderación realmente también es un proceso que tiene mucho de subjetivo, porque él establece, o él intentó establecer incluso cálculos aritméticos para resolver estos problemas, a través de su ley de ponderación, su ley del peso, la colisión, la racionalidad, adecuación y necesidad, entre otras fórmulas, pero que al final igual terminan dando una cierta subjetividad a la hora de resolver, porque el peso lo otorga el operador de justicia. Lo más importante aquí viene a ser la racionalidad y la razonabilidad, es decir, las razones que yo expongo dentro de la decisión para aterrizar la estructura del derecho en esta clase de casos. Alexis complementó esa idea considerando que el derecho se debe estudiar a través de un modelo de reglas, principios y procedimientos. Yo debo saber qué son reglas, qué son principios y los procedimientos a través de los cuales se aplican ellos. Lo trascendental, entonces, para Alexis, a diferencia de lo que hacía Dworkin, era considerar que los principios son normas de aplicación inmediata. Dworkin creía que estaban implícitos, que solamente eran los principios generales del derecho, que sí son y que sí existen, pero Alexis además considera que estos están muchas veces aterrizados dentro del ordenamiento jurídico. En conclusión, con esta ponencia lo que hemos buscado es llevar al análisis de que la teoría del derecho
Y este estudio de la estructura permite ver en dónde nos encuadramos como juristas, cómo resolver estos casos difíciles y además la necesidad de encuadrar nuestras visiones y cuando hacemos análisis incluso de la jurisprudencia. Muchas gracias. Gracias, Rafael Villavicencio. Y ahora, como tenemos unos minutos libres, la intención es que si quieren y desean o agregar algo más a sus exposiciones o hacerse preguntas entre ustedes, así amplían cada uno su presentación. No sé, Javier, si quieres empezar tú, hacer una pregunta a alguno de los expositores o agregar algo más a tu presentación, unos 3 minutos más o menos. No, yo, agregar no, en realidad, no. Hay una cosa que le escuché a don Alejandro Vergara, pero también lo he leído antes, y me parece interesante porque sí tiene relación con lo que yo dije. Esta idea de que, en el fondo, la teoría de hecho tiene que ser para y por los juristas. Entonces, si pudiera desarrollar más esa idea, porque yo creo que el criterio para elegir el objeto, los métodos, o cómo se gradúan los métodos que vamos a ocupar, yo estoy de acuerdo en que depende de esta, suena feo, pero es para una teoría jurídica del derecho. Suena mal, pero me gustaría que pudiera explicar. Y para el profesor Pedrals, muy breve, una consideración que también yo le escuché, tuve clases con él, esta idea del factor humano. ¿Cómo creen que habría que desarrollarlo eso a nivel de teoría del derecho? Eso. El factor humano, bueno, es un enorme tema, ¿no? Porque es un tema abandonado prácticamente, existente. Pero hay autores, habría que entrar a revisar autores, uno de ellos. Primero autores a gran nivel como Heidegger, enseguida también dentro de una perspectiva muy grande, digamos, en otro ángulo, ¿sabes? Mencionaría yo a García Ulubindo. Luego dentro de los chilenos, a este gran biólogo y humanista que fue Francisco Varela, que siempre se le menciona, pero creo que está bastante abandonado. En definitiva, hay una serie de autores en los que se puede revisar este tema y las grandes inquietudes y incertidumbres del factor humano. Ahora, yendo ya a una consideración del tema desde un punto de vista jurídico, habría que citar algunas obras especiales, como por ejemplo los trabajos polémicos, son polémicos los trabajos de Jason Brennan en Estados Unidos. Jason Brennan tiene un libro que se llama Nadie se asuste, contra la democracia, ¿no? Pero no es que esté contra la democracia, sino que está en un espíritu de perfeccionar la democracia, un criterio realista, ¿no? Por el tema de norte, eso sería el comentario que podría hacer. Jason Brennan. ¿Quieren hacer primero las preguntas? No sé si Rafael o Alejandro tienen preguntas también, o Antonio también, y después pasamos a la etapa de respuesta. Bueno, para mostrar el esquema, yo tengo 3 preguntas para todos los panelistas. Además, felicitarlos porque me pareció muy interesante su ponencia, con sus perspectivas. Ya contestaré lo que dice Javier. Para don Antonio. Dentro de todos estos aspectos de nuestra sociedad que menciona, en que él señala que está en medio de una especie de denuncia de desnudar el derecho. La pregunta mía es la siguiente, como estamos aquí intentando dialogar acerca de lo que es la teoría del derecho. Entonces, ¿qué puede hacer la teoría del derecho ante esos hechos que plantea? Atendido que no podemos, o quizás debiésemos no confundirlas con la filosofía, con el contenido del derecho, sino que es una estructura, salvo que esté planteando un concepto de teoría del derecho distinto de nosotros. Esa es la primera pregunta para don Antonio. En el caso de Javier, yo le hago la siguiente pregunta.
¿Cómo es la estructura y funciones de esa teoría situada? Que la define como una teoría descriptiva. Por cierto, uno siempre habla o se refiere a partir de sus propias ideas. Pero con lo que yo mismo decía, intento recoger lo que hay en una amplia literatura, en que uno puede distinguir quiénes se refieren al contenido del derecho, como son los juristas estrictos, y quienes se refieren a los valores y como ellos quisieran que fuese el derecho dogmático, o sea, el contenido del derecho. Y me sitúo este otro punto de vista más modesto, como decía, de la teoría del derecho. ¿Y cuáles son las conexiones? Porque yo agrego un punto más. Pareciera que la teoría del derecho es nacionalista. A eso se refiere con la teoría local, la teoría situada. No es lo mismo, lo más probable, la teoría del derecho de Chile que la teoría del derecho de Australia. Claro, doy ejemplos extremos. En que nosotros provenimos de la tradición llamada continental, romana, y Australia viene de la tradición anglosajona. Pero aun cuando yo doy ejemplos más cercanos, lo más probable es que la teoría del derecho chilena no es la misma argentina, aunque esté al lado. Argentina es un país federal, nosotros no. Hay algunas diferencias estructurales de la institución. ¿Cómo enfrenta esa descripción y cuáles son las consecuencias de una teoría local o situada del derecho y su conexión con el método? En fin, a Rafael, un comentario y además una pregunta. Esto de dividir a los juristas en positivista o no positivista, a mí siempre me ha resultado raro, como si tener que llamar en cuanto a los sexos del hombre, es decir, el hombre y los no hombres, que desaparecieron, que son mujeres, o al revés, las mujeres y los no mujeres. Como que esa clasificación a mí siempre me resulta compleja porque no abordan o no matizan las diferencias. Pero desde el punto de vista jurídico, también hay una gran dificultad para poder clasificar muy bien a los distintos autores. Si nos vamos a los casos nuestros de teóricos del derecho, hubo durante mucho tiempo una pugna real para poder encasillar a Sabino. Era positivista y un naturalista, ¿saben? Algunos decían, no, tiene que haber sido el naturalista porque es conservador. Otros dijeron, no, fue un positivista porque originó. Muchos de sus discípulos lo fueron, entonces. Y además porque él incorporó el dato del derecho positivo como algo muy importante y se alejó del. Pero una tercera respuesta es que no es ni lo uno ni lo otro. Una tercera tradición. Por eso yo mismo me atrevo a clasificarlo como dentro de la tradición de Neutra. Y es donde yo también me atrevo a clasificar a Andrés Bello. Porque hasta ahora, fíjense, he tenido la oportunidad de revisar toda la bibliografía relacionada con Andrés Bello, a propósito de un trabajo reciente, y de historiadores y juristas, historiadores del derecho. Y una de las disputas importantes era adjudicar
o adjudicarse a Andrés Bello en alguna de las tradiciones que el autor defiende. Andrés Bello era positivista y un naturalista. Se preguntan muchos autores. Y se discute mucho. Y pareciera que no era ni lo uno ni lo otro. Si su propuesta son anteriores a esa clasificación entre positivismo y naturalismo tan fuerte. Entonces, estoy dando ejemplos de autores del siglo XIX. Y uno ahí incluye un cierto anacronismo, tratar de clasificarlo respecto de algo posterior. Pero ahora eso podemos hacerlo con la actualidad. ¿Acaso tenemos que dividir el mundo de los juristas, pero de los filósofos del derecho más bien, y de los juristas con tendencias filosóficas, y un naturalista, y positivista, o no positivista, no a la mancha de edición? Eso, por mi parte. Rafael, ¿una pregunta? Ahora tienes que atacar al resto. Bueno, realmente encantado y agradecer porque me llevó mucho para reflexionar al profesor Pedraza en cuanto a ese desnudar el derecho, qué ruta nos sugiere para vestirnos, digamos, a esas fallas, cómo podemos ir abordando y si se pueden estimar en orden de gravedad, es decir, las más importantes o las que ya se han ido resueltas incluso con la práctica, que a veces nos supera a la teoría. Al profesor Javier, creo que una idea de la pregunta que hizo el profesor Vergara es que Joseph Ras consideraba justamente que el derecho se debía analizar en un momento determinado. Si yo quería analizar el derecho chileno, por ejemplo, debía hacerlo en Chile en el año 2023, bajo esta constitución, y debe hacer como una especie de corte para poder estudiarlo de manera clara. Por lo mismo que pasa, que esa evolución no es lo mismo en Chile de hace 150 años que el de ahora, y probablemente no sea el que viene, o el de Perú, o el de Argentina, por hablar de la zona. Solo esa idea, sobre todo para la respuesta que viene, porque el profesor Vergara no tengo ninguna observación. No hay contraataque, diría. Más bien agradecer. ¿Respondo cuando me corresponde? Sí, doctor Antonio, ¿usted tiene alguna pregunta para hacerle? No, suficiente, está muy salido. Bueno, Javier, ¿quieres comenzar tú a...? Bueno, voy a partir con una cosa que le he tratado de explicar a mis estudiantes, pero no me resulta. Es un ejemplo que pongo en realidad muy sencillo, para entender por qué no me resulta, es un problema generacional, según yo. Que yo, cuando de repente, no es que yo les hable de esto en clase, uno tiene que pasar la materia, no andar innovando cosas que se le ocurren a uno. Yo les digo, miren, esto es como el juego del teléfono. ¿Ustedes entienden el juego del teléfono? Ya. Bueno, ellos no lo entienden. Cuando eran niños no jugaban a juegos. Que, ¿cierto? Hay un mensaje que va pasando por diferentes personas y llega en general llegaba totalmente alterado. Esa era la parte que... Bueno, esa es una explicación muy global de lo que yo creo que tiene que hacer una teoría situada. Estamos bombardeados desde que entramos a la escuela de derecho una serie de insumos, bien teóricos, filosóficos, pero también de otro tipo. Pero eso luego pasa por varios filtros, que tienen que ver con nuestros intereses, con nuestro gusto, con quién nos dice eso. Y luego tenemos que adaptar nuevamente a la práctica, donde tenemos que defender nuestro argumento, a veces no nos gusta incluso. A mí me parece que esa circulación, hay formas más elegantes de decir lo que es poco el teléfono, pero esa circulación de las ideas, que las va cambiando, que las va generando mestizajes, y que efectivamente cada cultura jurídica lo hace a su manera, de una determinada forma, debe ser como el objeto que deberíamos buscar. ¿Y por qué? Porque creo que las primeras cosas que dije, esta es una práctica social que está construyéndose y que las creencias de los participantes es la que lanzan. Y ese pedacito,
vamos a decirlo modestamente, ese pedacito de la práctica, yo creo se le escapa. Se le escapa la dogmática, se le escapa la filosofía, ya sea analítica, ya sea a una filosofía que hace un examen valorativo. Entonces es necesario poner un ojo ahí. A mí me parece también, ya esto un poco más técnico, que probablemente eso que se llama criterio hermenéutico o aproximación hermenéutica es lo más aceptable. Más que las otras aproximaciones, porque yo creo que las otras aproximaciones, y esto incluye a la dogmática, al menos conscientemente, incluye la filosofía, sigue tratando el derecho como un factum, o algo que no depende de nosotros. En realidad sí depende de nosotros como acción colectiva, no está a disposición de nadie, y de todos en particular, pero de nadie. Y yo creo también, y aquí voy a terciar en parte de otras conversaciones que no son las que me corresponden a mí, que esto que yo estoy describiendo también es positivo, es un dato positivo, es un dato puesto por nosotros y que podemos reconstruir y que podemos estudiar positivamente. Probablemente uno de los problemas de lo que nosotros llamamos positivismo, que también se le aplica al juego del teléfono, es que ese positivismo es reduccionista respecto a lo que quiere estudiar. Y se le escapa o se le va una parte, una franja del teléfono, que son las creencias. Y yo creo que también podría llamarlo en general, en principio. Ya, con respecto al método, yo creo que aquí hay un problema grave, por eso yo tampoco me hago con tanta profundidad. A mí me parece que tendría que combinarse la idea del criterio hermenéutico o la concepción hermenéutica con cierta sensibilidad jurídica que todos tenemos más o menos entrenada. O sea, orientado a entender ese punto. A ver si le pongo un ejemplo. Autorreferente. Todos hemos escuchado más de alguna vez que el Código Civil es nuestra segunda constitución. Y eso tiene efectos, y tiene efectos prácticos. Y no solo nuestra segunda constitución, la verdadera constitución, o la constitución civil, sí que lo he escuchado muchas veces. Bueno, esa afirmación está repetida y es compartida. Y esta afirmación hay que realizarla. Pero no podemos hacerla solo en términos históricos, porque eso sería insuficiente. Tenemos que verla como algo actual. Y ahora lo conecto con lo que dice Rafael, que es un punto súper importante. Yo creo que tocaste un punto. Varios autores de los que yo me he nutrido, para hacer esta ponencia, que lo he leído de antes, hacen esta crítica justamente. La idea de que uno puede rebanar el derecho. Gerald Postema, que lo mencioné aquí, que es un filósofo de derecho norteamericano, ocupa una figura como una figura, está bien dicho, opuesta. ¿Bien? Dice, el derecho es más bien como una melodía. Cuando uno escucha una nota, esa nota tiene sentido solo a partir de lo que previamente escuchó. Y también esa nota cambia de sentido una vez que continúa escuchando. Entonces, se parece más a una melodía que a un pan que podemos ir cortando y que elegimos una rebanada, lo sacamos y... Yo al menos participo de eso. No sé qué opinas tú, pero yo participo de eso. Es nacional, puede que sea nacional, no sé si nacionalista, pero nacional, contextual, probablemente también. Pero como dije en la presentación, yo no creo que existe el riesgo de caer cero, de ese tipo. Pero también se puede ir a, no sé, voy a hablar de una cosa de la que tengo poca y nada de idea. Uno también puede ir a los tribunales de comercio internacional y encontrarse con unas creencias compartidas, con un ethos, con una ideología normativa compartida que uno puede rastrear y que uno puede entender. ¿Para qué? Para entender la operación o la operatividad del derecho, como efectivamente ocurre, no como nos gustaría. Porque el derecho ocurre de una forma y no de otra. No porque exista algo así como un mecanismo aislado al que podemos ir a sacar un cajón el derecho. Y en el caso del derecho público, y aquí con esto termino, yo digo que hago tercer derecho constitucional. Mucha gente no estoy de acuerdo. En el caso del derecho público, yo creo que es especialmente importante y evidente esta relación que hay entre enunciados, conceptos y creencias. Y gracias.
Tiene la palabra, si quiere. ¿Quiere responder usted? Ya, o sea, la pregunta que me hicieron los colegas. Sí. Ya. Bueno, brevemente, la pregunta que formule Alejandro me parece muy pertinente. Indudablemente, ¿qué noción tiene uno de teoría general del derecho o de teoría del derecho? Aquí tengo, por casualidad, de echar un curso, una separata que el año 84, ya viejita, que se llama La teoría general del derecho, un cuadro de discrepancias. En realidad me dediqué varios años a estudiar las distintas concepciones de teoría general del derecho y siempre encontré con que la expresión se mantiene, o sea, teoría general o teoría del derecho, pero los autores tienen distintas posiciones. Me dediqué a estudiar eso, este es un ejemplo de los varios publicaciones que tengo, y en definitiva, digamos, la concepción que yo adopto en las clases y la que tengo reflejada en el libro de texto que se llama Fundamentos de Teoría General del Derecho, que está agotado, como no hay mucho interesado, no se ha reeditado. Bueno, es una concepción muy amplia de teoría del derecho, que parte de la base de la noción de que el derecho, eso que llamamos derecho actualmente, digamos, sin mayor clase de reflexiones científicas, es un conjunto de procesos, con personas, con conductas, con normas, con cosas, con hechos. Esta visión procesual del derecho, no procesal, procesual del derecho, es la que ha inspirado, digamos, los trabajos que he estado realizando y coincide con la idea de la ciencia contemporánea prácticamente en todos los ámbitos de la ciencia. Ya salgamos del derecho de que lo que estudia la ciencia son procesos, procesos físicos, procesos psíquicos, procesos económicos, etc. Es el concepto unificador de la ciencia contemporánea, procesos. Por eso, este es un conjunto de procesos jurídicos. Desde ese punto de vista, indudablemente que la visión de la teoría general del derecho, o la teoría del derecho, como se quiera llamar, es sumamente amplia. Primera observación. Segunda observación, no hay mucha preocupación por la pureza de la disciplina. No hay mucha preocupación keynesiana, sino más bien una despreocupación, siguiendo grandes ejemplos. El gran economista Keynes, por ejemplo. Keynes decía, para ser economista se necesita ser historiador, jurista, economista también, literato y psicólogo. Citando el ejemplo de un enorme sociólogo que fue, en este momento se me fue el nombre, bueno, un gran sociólogo ruso, que también señalaba que la sociología tenía que estar completamente amplia. La preocupación por el contagio de las disciplinas no es tan importante, lo importante es penetrar hacia la verdad, hacia la realidad, ¿no? Un autor que citó Valle habla de la teoría impura del derecho. Sí, sí. Bueno, yo creo que el más antiguo que es un trabajo que hizo José Echeverría, un profesor chileno en Puerto Rico, ¿cierto?, que escribió su libro de teoría general del derecho con el nombre de Teoría impura del derecho, que está dentro de esta misma línea, ¿no? Ya, y termino la observación simplemente diciendo que juristas clásicos que he citado yo, Couture, Calamandrei, Carneluti, ¿no es cierto?, bueno, han salido a una especie de preocupación teórica del derecho muy realista. Y el gran planteamiento que a mí me motiva de forma singular es el planteamiento de Carbonell, en el sentido de que la gran pregunta que tenemos los juristas en este momento es una sola. Hay subpreguntas importantes, pero la gran pregunta es una sola. ¿Cuál es la parte del derecho en la angustia contemporánea? Esa es la pregunta de Carbonell. Gracias. Bueno, yo al planteamiento que hizo el profesor Vergara, básicamente bueno, fue una reducción, ¿no? La clasificación, porque siguiendo a Aristóteles de determinar el género próximo y la diferencia específica, iba a dar vueltas interminables, porque incluso los autores ellos mismos a veces dicen yo soy positivista y el otro lo ataca y no, tú no eres positivista, porque el verdadero positivismo y hasta el día de hoy es difícil determinar qué es un positivista puro, más allá de Hans Kelsen, y quiénes no lo son. Por eso, encuadrando incluso en las diversas teorías que no encuadraban, para no quedar solo en el bionaturalismo o hacer un listado que fuese determinado, preferí colocar los no positivistas, porque incluso tenemos autores como Atienza, que incluso considera que es post-positivista, y hay muchos que lo encuadran, tú lo crees un neoconstitucionalista,
igual que Alexis, y el debate es interminable. Realmente hice una especie de reducción, pero realmente creo que el punto, y eso tomo bastante bien la observación, es que la pregunta que debemos hacer es, ¿qué entiendo yo por derecho antes de aplicarlo? ¿Cuál es mi concepción y dónde estoy encasillado? Si es que existe o yo estoy haciendo una propuesta. Pero al final la respuesta pasa primero por ese lado. Si yo no sé lo que estoy haciendo, sino nada más tomo una regla, bueno, esto significa, todo el mundo ha dicho que esto es esto, no estoy realizando más allá de una simple exegética y no estoy siendo una persona de ciencia, sino nada más un mero aplicador. Eso es básicamente. Alejandro. Bueno, yo quizás decir dos cosas breves para no pasar tanto el tiempo. Demostrar quería mostrar dos libros, no llegué a uno. Hace poco he propuesto ese libro, que es la tapa primero. Sí, vuelve con el pelo, por favor. Ah, no sé cómo es. Con el del costado. ¿Quién es el líder? No. Ahí. Ya. Yo me atreví a editar un libro hace poco de Andrés Bello y rescatando los textos de él sobre teoría del derecho, y en el cual les quiero demostrar ya el contenido, que simplemente voy incorporando los textos de Andrés Bello en relación a las fuentes del derecho, uno a uno, simplemente para mostrarlo. Ahora, ¿por qué quise mostrarlo? Porque luego supe de un libro que había sido editado previamente por Javier Valle, O sea, y que ese lo escribí, no, el editor. no, escritor y editor. Y lamenté mucho no haberlo tenido a la vista, porque se refiere a Andrés Bello y al Código Civil, pero principalmente al Código Civil y a la posición del Código Civil. El título del libro fue un poco expuesto, porque nuestro código político, quizás yo a partir de ese título no llegué en la mente a saber que voy a tratarse del Código Civil, sino, por cierto, que lo habría tenido a la vista y me habría gustado. Ya. Y esto nos lleva a dos cosas. Uno, que la teoría del derecho cabe llevarla adelante con cierta prudencia. Por eso decía yo minimalista, con cierta autorrestricción, evitando militancias muy densas. Desde el punto de vista histórico, pareciera que la historia nos moldea a los chilenos, como decimos, y a veces los psicólogos deberían observar. A los estudiantes se les moldea el pensamiento jurídico por su profesor de Derecho Civil respecto de Bello, y uno pasa a ser un soldado más de Bello, del pensamiento de Bello. Pero un pensamiento quizás transformado y distinto. Y eso fue el objetivo de mostrar al Bello teórico del derecho, no meramente civilista, no meramente autor del Código Civil en sus aspectos de contenido. Y a eso también contribuye mucho este libro de Javier Valle, que yo creo que es importante tenerlo a la vista para la teoría del derecho. Y segundo, lo que agrego, es que si hay un anclaje, una conexión de la teoría del derecho con algún valor, es un valor plenamente compartido, que es al mismo tiempo un procedimiento, que es la democracia. Yo no logro concebir cómo es posible, cómo sería posible, digo yo, desarrollar una teoría del derecho en un país no democrático, permanentemente no democrático. ¿Cómo se hace la teoría del derecho para un régimen autocrático, dictatorial? ¿Cómo es la teoría del derecho en la dictadura?
porque las fuentes fluyen o en la época medieval, pues surgen de un solo lugar, impuesta, no tiene esta participación social. Entonces, ahí quizás es el único sitio en que los teóricos del derecho, o la perspectiva teórica del derecho, se infiltra en un valor, que es la propia democracia. Porque el resto de los valores son plenamente disputados en la sociedad. Y ahí entran todas las tendencias filosóficas a disputar eso. Bueno, eso nada más quería. ¿Tú querías decir algo del título de tu libro? Ah, no, sí. Bueno, fue, digamos, salió de la imprenta en un periodo que uno no salía a la casa. Entonces, eso también yo creo que Pandemia. claro, totalmente. Mi mamá acaba de ser papá, o sea, no era... Entonces lo va a tener que reír. No, no tengo que arreglar. Pero no, pero yo pensé en un nombre más descriptivo, usted me sugirió. Y me pareció que esa cosa escueta también era medio enigmática. Nosotros jugamos la expresión, yo le llamaba para sinónimo de constitución. Código político. ¿Bien? Pero yo digo que el código político, ya nuestro código político es otro, o ha sido otro. Ese era el juego de palabras. No, si yo digo que está estupendo la expresión, hay que dejarla. Por si Y le ponen una una bajada, bajada código claro. civil, ya tendría todos los ciclistas, y a mí, como lector anterior, porque Sí, bueno. lamenté mucho lo que y me acordé de algo, la cita es más elegante, pero Humberto Eco decía que el mejor título de la historia de la literatura era Los Tres Mosqueteros, porque era la historia del cuarto. Entonces uno tiene que jugar un poquito con el título para que gente.